Dios te bendiga y bienvenido a la buena noticia. Muchos de los dichos del apóstol Pablo hoy sirven como estandarte para la iglesia. Pablo vivió de tal manera el Evangelio, Pablo se entregó de tal manera al Evangelio, sintió de tal manera el Evangelio que lo dejó grabado, inscrito en sus epístolas, en los libros que hoy forman parte como uno de los libros más fascinantes de la palabra de Dios, de la Biblia. No me canso de decir que para mí Pablo es el más fiel de los cristianos de todos los tiempos. Siempre le he pedido a Dios que me dé la pasión que le dio Pablo por el Evangelio. No tengo esa pasión, no sé si Dios me la dará algún día, pero no tengo la pasión que Pablo tuvo por el Evangelio. Pablo vivió plenamente el Evangelio, predicó plenamente el Evangelio, vivió plenamente el Evangelio. Y repito, sus dichos hoy en día sirven como guía, como bandera para muchos cristianos. Aunque será duro decirlo, pero a veces realmente sentimos esos dichos de Pablo. ¿Lo sentimos realmente? Ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice la palabra, dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Una palabra muy hermosa, muy hermosa. Pero ¿cuántos realmente andamos por fe y no por vista? Eso significa que podemos ir en el camino y en nuestro camino encontramos un muro gigantesco, una pared gigantesca de acero, imposible de pasarla humanamente. Pero significa que tenemos la fe y que confiamos en que Dios nos va a llevar al otro lado. No en nuestras propias fuerzas, sino que Dios va a hacer posible que nosotros estemos en el otro lado. Eso es lo que es andar por fe y no por vista. A veces uno se afloja, a veces uno se enfría, porque pedimos y no vemos respuestas. A veces cansamos de pedir y no ver respuestas, o por el contrario de recibir respuestas contrarias a lo que estamos pidiendo. Siempre le he dicho a Dios, le pido a Dios que me dé respuestas tangibles. Y sin embargo, no veo esas respuestas tangibles que le he pedido a Dios. Anoche veía una película cristiana, Milagros del Cielo, se llama la película. Una niña que estaba padeciendo un problema en su estómago. Estaba ya prácticamente moribunda. Y hubo un momento en que el esposo habló con la madre de la niña y la madre de la niña le dice, yo ya no tengo fe, ya no me queda fe, dijo la mujer. Y humanamente, por supuesto, eso es entendible. Habría que ponerse en el lugar de ella. Al ver que su hija no recibía la medicina, no le hacía absolutamente nada, que los médicos no podían hacer nada, que ella le pedía a Dios y él no veía la oración de parte de Dios. Sin embargo, al final, como suele suceder, Dios le hace el milagro a la niña y la niña es sanada. Pero hay momentos en la vida en que nos falta la fe, en que nos falta el confiar en Dios. Y el hecho de que yo, ejemplo, deje de confiar en Dios, no significa que Dios no exista. Si yo dejo de confiar en Dios, Dios existe, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no veo las respuestas, Dios existe. Si pierdo la fe, Dios existe. Hubo un momento en mi vida duro, el momento en que tuve que separarme de mis hijos. Y estaba muy compenetrado con Dios. Y a raíz de eso, humanamente, yo puse una pared entre Dios y yo. Una pared puse entre Dios y yo. Yo abandono a Dios a cada instante. Diariamente lo abandono a cada instante. Él nunca me abandona. Su palabra dice que nunca nos abandona. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Esa es una gran promesa de parte de Dios. Y eso debe mantenernos confiados. A nosotros, los cristianos. Sin embargo, los afanes del mundo, y a veces ni siquiera afanes, sino que son cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones
normales que debiéramos tener y que a veces no las tenemos. Y que le pedimos a Dios que nos ayude en ese sentido y no recibimos la respuesta o no vemos la respuesta. Eso no puede ser flaquear, nos puede debilitar nuestra fe. Pero repito, el hecho de que perdamos la fe no significa que Dios no existe. El hecho de que yo o tú dejemos de confiar no significa que Dios no exista. El hecho de que tú o yo no recibamos la respuesta no significa que Dios no exista y mucho menos no significa que Dios no nos esté respondiendo o que no nos vaya a responder adecuadamente. La palabra dice que para Dios nada es imposible. Independientemente de cuál sea el Goliat que estemos enfrentando hoy en día, el gigante que estemos enfrentando, aprendamos a confiar en Dios. Porque por fe andamos, no por vista. A ti, mujer, a ti, hombre, a ti, joven, a ti, anciano, o incluso a ti, niño, que estás en esa situación, que estás enfriando tu fe, que se ha enfriado tu fe. Hagamos como Pablo. Andemos por fe y no por vista. Si viene el gigante Goliat, como David, actuemos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Roguémosle al Padre en el nombre de Jesucristo. Si tenemos un gran obstáculo, una gran muralla que atraviesa nuestro camino, tengamos la suficiente fe para que Dios nos pase al otro lugar, al otro lado. Para Dios nada es imposible. A veces las respuestas de Dios son contrarias a las cosas que nosotros les pedimos o lo que pedimos. Me ha pasado que me he desgastado pidiéndole a Dios algo o a alguien y resulta que eso no era la voluntad de Dios. Independientemente de cuál sea tu lucha, deudas, enfermedad, situación jurídica o judicial, conflictos familiares o matrimoniales, independientemente de cuál sea la situación, mantengamos los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Andemos por fe y no por vista. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer hizo milagros, hoy hace milagros y mañana hará milagros. Andemos por fe y no por vista. Un abrazo.